en el sector de la alimentación, no solamente en el sector primario, sino en el sector de la elaboración industrial de los productos de origen primario. Amén de eso, hay otros ámbitos en los cuales creemos que es posible generar un aumento rápido de empleo, como el turismo. Sin embargo, en lugar de generar las condiciones para que este futuro que nosotros creemos que es inminente se produzca con la mayor intensidad posible para generar nuevos trabajos en la Argentina, estamos haciendo una propuesta acotada, como dije recién, que no se preocupa por la situación del trabajo en negro, que no se preocupa por la situación de las pequeñas empresas que pueden tener dificultades en este momento, que pueden buscar a lo mejor disminuir la cantidad de trabajadores en sus plantas a los efectos de cuidar la subsistencia de la empresa y el trabajo de los restantes trabajadores en esa actividad. Muchas veces por cuidar un empleo se ponen en peligro más empleos. Esta solución ya se tomó en otras oportunidades, como se recordó acá, y hace pocos días el ministro responsable de implementar esta medida en el gobierno de Néstor Kirchner, el doctor Lavagna, dijo que esta había sido una medida que no había dado resultado cuando ellos la implementaron en la crisis evidente y grave del año 2002, del 2003 en adelante. Esta ley debe haber sido el año 2004, si mal no recuerdo. O tal vez la tomó el doctor Duhalde, es del 2002 la ley en que se tomó esta medida. En aquella oportunidad, en los 3 primeros trimestres posteriores a la sanción de la ley, se destruyó empleo en la Argentina. ¿Cuál es la situación en este momento del empleo en la Argentina? Lo que se ve con toda claridad es que en el índice de trabajadores registrados que llega el Gobierno Nacional desde hace mucho tiempo, no de ahora, hay entre diciembre del año pasado y ahora un pequeñísimo aumento, de 6.237.000 a 6.240.000 empleados. Sin embargo, en algunos rubros sí ha habido desempleo importante. El caso más importante de destrucción de puestos de trabajo es la industria de la construcción. La industria de la construcción tuvo un tope de trabajadores en septiembre del 2015, 462.000 trabajadores, pero a partir de ahí se produjo una destrucción de empleos importante. De 462 se pasó a 427.000 puestos de trabajo, casi 428.000 puestos de trabajo en diciembre, de 462.000 a 428.000. Una destrucción importante de puestos de trabajo de septiembre a diciembre del año pasado. ¿Esto por qué sucedió? Fundamentalmente porque el Estado Nacional paró el pago de obras públicas. Cuando vino el nuevo gobierno en los primeros meses de actividad lo que hizo fue intentar empezar a pagar una deuda que se estimaba en 14.000 millones de pesos. 14.000 millones de pesos para el presupuesto nacional puede no ser una cifra enorme, pero para las empresas chiquitas, contratistas o subcontratistas de obras públicas es un número significativo y eso generó esta ola de despidos que después continuó. Desde diciembre hasta ahora bajaron otros 20.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción. Lo mismo pasó en la industria manufacturera.
especialmente afectada por las compras de Brasil, por la caída de las compras de Brasil, casi el 40%, y por una caída que nos debería preocupar, que es la integración nacional en la industria automotriz, la participación de las empresas nacionales en la industria automotriz, que en 15 años bajó de ser el 40% a lo que es ahora, que es el 15%. Ahí también hay una pérdida estructural de trabajo de la industria nacional en esta materia, y esto se debe en buena medida a los subsidios que aplica Brasil para favorecer a su industria. La buena noticia es que no pareciera que estamos en una situación desesperada, porque el Gobierno tiene otros mecanismos para proteger a las empresas que están en dificultades. Esta es una ley que busca proteger a los trabajadores por 6 meses. El Gobierno anterior estableció un mecanismo que permite que el Estado pague parte de los salarios de las empresas en dificultades, un sistema que se conoce como REPRO, y eso evita que las empresas despidan a personal, porque reciben el pago del personal que pueden no poder pagar en una emergencia, recibe ese pago del Estado Nacional. El año pasado, el número de trabajadores acogidos a este régimen era de 100.000. En este momento, el número de trabajadores oficial con REPRO es de 27.000. Y están acogidas a este régimen solo 102 empresas en la Argentina. De manera tal, señor presidente, que lo que tendremos que preguntarnos es si el cambio de reglas de juego, que la Argentina diga, miren, nosotros nuestras normas laborales son estas. Ahora, si queremos, sin que haya una enorme crisis, como estos números reflejan, lo podemos cambiar simplemente porque queremos y ponemos otras reglas. ¿Esto es bueno para generar los cientos de miles, los millones de puestos de trabajo que tiene que generar la Argentina? Nosotros, absolutamente de buena fe, con toda sinceridad, creemos que no. Creemos que lo que tenemos que hacer es generar condiciones de empleabilidad en la Argentina. Y por eso estamos presentando algunas iniciativas como la Ley de Empleo Joven, seguramente algunos colegas míos se referirán a esto más adelante, que beneficia realmente a los que están en las peores situaciones, a los que cobran los primeros salarios, los salarios mínimos, a los que no tienen trabajo y se incorporan al mercado de trabajo, o a los que están trabajando en negro y pasan a estar trabajando en blanco en el nivel más necesitado de la población. O la iniciativa del senador Cobos en cuanto a la generación de una medida de valor que permita ahorrar y generar una expansión muy potente en el mercado de construcción de viviendas, que genera una enorme cantidad de mano de obra. Independientemente de esto, lo que yo les puedo decir es que en los próximos días el Gobierno Nacional va a estar acordando los mecanismos de actualización de las deudas de la obra de la construcción y se va a iniciar vigorosamente el proceso de obra pública que lamentablemente se ha habido frenado por todas estas circunstancias que he mencionado. Creo que buena parte de los puestos de trabajo que se perdieron se van a recuperar a partir de estos primeros movimientos y que creemos que tenemos que generar condiciones de empleabilidad futura porque viene un momento de expansión económica importante en la República Argentina. Por eso, señor presidente, a nosotros nos parece que no podemos acompañar este proyecto en estas circunstancias, sin perjuicio de la posibilidad de generar mesas de diálogo que permitan a todo el sistema político y al sistema sindical y al sistema empresario encontrar mecanismos para trabajar juntos en la generación de nuevos puestos de trabajo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Pereira. Gracias, presidente. Hoy venimos
a tratar un proyecto de ley que mantiene en vilo a la sociedad argentina. Venimos también, a dar respuestas concretas, principalmente a las 5 centrales obreras que vinieron y visitaron este Senado y se reunieron con todos los bloques en plenario de comisión, tanto en diputados como en senadores. Vinieron angustiados, preocupados por la situación de los trabajadores argentinos. Tal es así que vinieron las 5 centrales obreras, se juntaron por primera vez, creo yo, en esto que es un reclamo común, dejando de lado viejos reclamos que están en la agenda del movimiento obrero argentino, como es impuesto a las ganancias, 82% móvil. Vinieron a exigir a este Congreso que se tomaran medidas concretas, que se declarara la emergencia la emergencia pública en materia laboral por 180 días, que esto es lo que hemos acordado junto a otros señores senadores, que no es un tiempo exagerado, es un tiempo que creemos y interpretamos que es lo que nosotros necesitamos de acuerdo a las expresiones del Gobierno Nacional, que en el próximo semestre vamos a comenzar a transitar otro camino. Después de haber tratado este Congreso leyes como la deuda soberana, la ley del cerrojo, el pago a los hold down para poder salir del default, yo le creo al Gobierno que vamos a salir. Vamos a ingresar al mercado de capitales. Se van a crear condiciones que va a traer trabajo. Esto no cabe la menor duda, no solamente para la obra pública, sectores privados que van a tener la oportunidad de tener el acceso al crédito a largo plazo, de tasas razonables, para poner en marcha también sus industrias, que es lo que estamos esperando el pueblo argentino. Las estadísticas son buenas, pero la mejor estadística que tenemos, aquellos que tenemos responsabilidades de conducción de las organizaciones sindicales, la estadística que recibimos es aquella del compañero trabajador que a veces viene acompañado de su familia con el telegrama en la mano diciendo que lo han despedido. Nosotros creo que con esta ley venimos a acompañar al Gobierno. Estamos convencidos que venimos a acompañar al Gobierno. No venimos a poner trabas a todo el programa de desarrollo que tiene el Gobierno Nacional. No aprobar esta ley significaría seguramente que en los despidos, que hay despidos, entraríamos en un estado de conflicto que nada bien le hace a nuestro país. Que quede bien en claro, no venimos a entorpecer la acción de gobierno, venimos a acompañar la acción de gobierno, tanto del sector del trabajo como en este Congreso Nacional. El tema, creo que la negación de los despidos que están habiendo, hay negación que no hay. Este es el peor momento que puede pasar el país, cuando uno niega las cosas. Esto pasa como aquel que tiene problemas de alcoholismo, ¿no? Y quiere salir del alcohol. Si no reconoce que es alcohólico, no se lo puede ayudar. Presidente, el sector del trabajo quiere ayudar y quiere acompañar la gestión de gobierno. Para eso no queremos conflictos, que se generen conflictos, y queremos poner una capa protectora a los compañeros y compañeras trabajadoras solamente por 6 meses para poder transitar en paz social como debe ser cualquier país en crecimiento. Sector público, yo digo que
los despidos son el disparo sobre la herida social de los desocupados. Los despidos en el ámbito estatal están inscriptos en el antagonismo existente entre esta gestión de gobierno y la gestión que se fue el 10 de diciembre. Y esto es imposible. Esto es historia ya en la República Argentina de embarrar la cancha el que se va para complicarle la gestión de gobierno al que viene. Con nombramientos apresurados, indiscriminados, sin seguir las normas que reglamentan el ingreso del personal en la administración pública. Pero ¿qué culpa tiene el compañero y la compañera trabajadores para que los despidan? Cuando no se va a buscar los responsables que han tomado como botín político a estos compañeros para sus campañas políticas y después los expulsan, los tiran, como que ya lo usaron, y esto es lo que descalifica a la clase política argentina. Entonces creo que no se debe cargar la culpa sobre los compañeros trabajadores despidiéndolos, sino que se los debe ir a buscar a los responsables directos de esta situación. Por eso, señor presidente, yo me quiero remitir a palabras sabias del Papa Francisco cuando dijo la necesidad de proteger a las empresas. Esto es cierto también. Se debe entablar una sociedad entre el trabajo y el capitalismo, entre el trabajador y los empresarios, para que juntos se pueda crecer. No cabe la menor duda que esto debe ser así. Considerada como un bien de interés común, pero le pide a los empresarios que sean artífices del desarrollo al servicio del bien común, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el cuidado de la creación, en especial atención a los más necesitados. Y agrega Francisco que dice, cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, la dignidad y sus derechos fundamentales y a su libertad, unido a una cultura orientada a la ganancia y al hedonismo, favorece y a veces justifica actuaciones y políticas que terminan con constituir amenaza a la paz. Dicha actitud de indiferencia pueden llegar también a justificar algunas políticas económicas deplorables, premonitoras de injusticias, divisiones y violencias, con vistas a conseguir el bienestar propio y el de la nación. En efecto, no es raro que los proyectos económicos y políticos de los hombres tengan como objetivo conquistar o mantener el poder y la riqueza, incluso a costa de pisotear los derechos y las exigencias fundamentales de los otros. Cuando las poblaciones se ven privadas de sus derechos elementales, como el alimento, el agua, la asistencia sanitaria y el trabajo, se sienten tentadas a tomársela por la fuerza. No perdamos la esperanza en la capacidad del hombre de superar el mal y a no caer en la resignación y en la indiferencia. Estos acontecimientos representan la capacidad de la humanidad de actuar con solidaridad, más allá de los intereses individualistas, de la apatía y de la indiferencia ante situaciones críticas. Comparto plenamente estas expresiones del Papa Francisco y pido a este Senado, a este cuerpo, que apruebe este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Guastavino. Gracias, presidente. Bueno, he sido autor de uno de los proyectos de ley de emergencia ocupacional que junto al de otros senadores ha sido tratado en la comisión respectiva y que ha tenido el dictamen que hoy estamos tratando aquí. Ya el miembro informante de la comisión y el senador presidente de la comisión, como así también el senador País, se han referido
al mismo dictamen explicándolo adecuadamente. Yo simplemente lo que voy a hacer, y si los senadores me lo permiten y tienen paciencia, hacer un raconto histórico o apelar a la memoria histórica y hacer algunas consideraciones que desde mi punto de vista creo que son importantes. El artículo 37 de la Constitución de 1949, al enunciar los derechos de los trabajadores, en su primer apartado expresaba, señor presidente, y le pido que me permita leer, expresaba: el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándola con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite. Y fue un comprovinciano, ese eminente radical y irigoyenista, el padre del constitucionalismo social en la Argentina, el doctor Arturo Enrique Sampay, el convencional que en la sesión del 8 de marzo de 1949 fundamentó la norma. Nos señalaba entonces Sampay que la Constitución vigente no reconocía al obrero sus derechos porque la prestación de trabajo se incluía en la libertad de comercio, que el trabajo era una mercancía entregada al juego de los intereses encontrados en el mercado libre, con la consecuente degradación de la condición humana del obrero, en tanto que la reforma propuesta consideraba que el trabajo es la actividad vital de la persona y que el obrero tiene en esa diaria alienación de lo que produce la única fuente económica de sustento para sí y para su familia, con la que debe llevar una vida decorosa y a cubierto de las inseguridades sociales de toda índole. Consideraba el trabajo como un hecho de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, de la conciencia, y agregaba que el carácter personal del trabajo es título justificativo de los derechos del trabajador que pueden compendiarse en uno solo: respeto por la dignidad personal del obrero. Como todos sabemos, señor presidente, la Constitución de 1949, que había incorporado los derechos sociales, fue abrogada luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955. En 1957, el presidente de facto, tristemente recordado, Pedro Eugenio Aramburu, convocó una convención constituyente amañada con la proscripción del peronismo, y fue entonces Crisólogo Larralde, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical del Pueblo, quien impulsó la incorporación de los derechos sociales. Las sesiones plenarias para su consagración comenzaron el lunes 29 de octubre y terminaron a las 6 de la mañana del viernes 25. Los derechos incorporados son algunos de los que se habían derogado: la protección del trabajo, condiciones dignas y equitativas, retribución justa y móvil, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público. Clareando el 25 de ese mes, el debate terminó con el voto positivo de los convencionales. Muchos cantaron el himno nacional. Había nacido, luego aquí también algún senador hizo mención, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Luego será la reforma de 1994 la que se acentúe los principios del constitucionalismo social a través de la incorporación de numerosas normas, como es el inciso 19 del artículo 75, que nos obliga, entre nuestras competencias, a proveer el conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo. Y bien, presidente, ante lo que hemos visto de la difamación del empleado público, por más que desde el oficialismo se quiera negar la ola de despido que se ha sufrido desde diciembre hasta ahora, ante la realidad de la parálisis de la obra pública, del incremento desmedido del precio de los alimentos
y de los servicios de transporte, agua y energía, ante la aceleración de los índices de inflación, la disminución del valor de compra del salario, la incipiente depresión de la economía nacional y la pérdida del empleo privado, hoy venimos, como aquí se ha dicho, a defender con esta ley al trabajador. Venimos a defenderlo en el más elemental de sus derechos, que es el derecho a trabajar. Y no me voy a detener en discusiones que por ahí son ociosas, ni voy tampoco a responder a algunas opiniones que hemos visto hasta del propio presidente de la República y de algunos de sus ministros que han hecho sobre este proyecto de ley. Creo que detrás de la negación del problema y el engaño acerca de las consecuencias del proyecto se esconde un pensamiento que ha sido quizás expuesto en varios momentos y también a una comunidad de intereses. Sigo considerando el trabajo en lo personal, siguen considerando el trabajo en lo personal, creo yo, como una mercancía que se compra y se vende a precios del mercado. Un costo empresarial que debe despreciar, una variable de ajuste sin consideración alguna sobre la condición humana del obrero. Y me parece que uno no se pasa de rosca haciendo estas afirmaciones. Venimos a defender aquí la dignidad del trabajador y el sustento de su familia. Venimos, señor presidente, a defender la paz y creo yo la armonía social. Creo que los problemas heredados a los que suele apelar muchos discursos del oficialismo, y me refiero centralmente al déficit fiscal y a los desajustes de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que tienen su explicación quizás en la crisis energética y en su desarrollo industrial desequilibrado, no se resuelve destruyendo el empleo, los salarios, el acceso igualitario a la vivienda, a la salud, a la educación y a la seguridad social. Por este camino están iniciando un círculo vicioso que los argentinos creo que conocemos, que conduce inexorablemente a la conflictividad social y hacia la espiral de la ingobernabilidad, que es la contracara, diría yo, maldita de la tan deseada gobernabilidad. Esta gobernabilidad que parece haberse convertido últimamente en una muletilla, hoy todos nos parece un problema de gobernabilidad, y quizás lo sea, pero lo que es claro es que no podemos hablar de gobernabilidad al margen de la interacción de los actores clave de nuestra arquitectura política e institucional. De la administración central, obviamente, fundamentalmente, de las gobernaciones y de los parlamentos y de las intendencias, y centralmente el conjunto de instituciones que forman parte de la sociedad civil. Porque la gobernabilidad, señor presidente, no es otra cosa que nuestra capacidad o la capacidad de las instituciones políticas de transformar las necesidades o preferencias del conjunto social en políticas efectivas. Los peronistas fieles a nuestra 20 verdades decimos, y forma parte de lo que creemos de la gobernabilidad, que es en función y para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Este concepto que dio a luz los trabajos encargados por la célebre Comisión Trilateral en los años 70, intentando dar respuestas a los desajustes existentes en cuanto a las demandas sociales en expansión y a la crisis fiscal del Estado y su menguada eficacia, fue rolando, cambiando su significado. En la década del 80, en toda Latinoamérica, el concepto nos sirvió para consolidar las democracias que iban en un estado de transición. Había que evitar la regresión autoritaria y en simultáneo materializar y expandir las oportunidades sociales, económicas, políticas y culturales. En los 90, las agencias internacionales se adueñaron del concepto y lo utilizaron como un sinónimo de gobernanza, introduciendo a veces con sutilezas, otras con descaro, las políticas de ajuste y disciplina social. Hoy lo primero que debemos comprender, presidente, desde mi punto de vista, es que ni la gobernabilidad ni la ingobernabilidad son estados acabados, sino procesos en curso.
Relaciones complejas entre los componentes de un sistema que englobe todas las dimensiones sociales y se expresa políticamente. La gobernabilidad posee una dimensión normativa porque requiere de todos de una identificación valorativa de las necesidades básicas del pueblo y, consecuentemente, de los objetivos prioritarios que debe alcanzar las políticas públicas. Está asociado a una participación creciente que incremente los niveles de democracia y bienestar, entendido como desarrollo humano. En los sistemas políticos contemporáneos, la legitimidad de las instituciones se vincula con la capacidad gubernamental de satisfacer de manera eficiente las exigencias de grupos sociales disímiles. Un gobierno será plenamente legítimo solo si se basa en el consenso y la eficacia. No somos necios, señor presidente. Sabemos que el Estado debe esforzarse para crear y conservar un régimen social de acumulación que garantice la rentabilidad del capital, sin lugar a duda. Que sin generación de ganancias no hay decisiones de inversión y expansión de la actividad económica. Pero los gobiernos deben también crear y conservar condiciones idóneas para la armonía social, porque tampoco se invierte en las sociedades con conflictividades crecientes. No es bueno, señor presidente, colocar al mercado sobre el cuerpo social, mucho menos favorecer la acumulación de capital en sectores concentrados de la economía y a costa de los trabajadores y de los pequeños y medianos industriales y comerciantes. El desempleo y la brutal disminución del salario real como medio de controlar la inflación y asegurar bajos costos de mano de obra a las empresas degrada al trabajador en su dignidad, destruye el mercado interno y socava las bases de consenso y disciplina social. Por este camino, no solo corren riesgo de transformar la crisis fiscal del Estado en una crisis de Estado fiscal, ya que la contracción drástica de las actividades económicas agota las bases propias del Estado fiscal. Le voy a pedir que vaya redondeando. Ya termino, señor presidente. También corren el riesgo de acentuar los desequilibrios de nuestro desarrollo industrial, agravando los cuellos de botella que nos llevan recurrentemente al desaguisado de la cuenta corriente de la balanza de pago. Dejar que el mercado, y voy terminando, señor presidente, tome a su antojo las decisiones de inversión y fije los parámetros de distribución es o desconocer la lógica del capital concentrado transnacional o desentenderse por completo de los intereses y demandas de las amplias mayorías nacionales. Pero sea uno u otro el motivo, podemos asegurar que este camino erosiona la confianza en los ciudadanos, en las instituciones de gobierno, y que la falta de credibilidad en los gobernantes provoca automáticamente, y esto lo hemos conocido, la disminución de su capacidad de afrontar los problemas. La pérdida gradual de legitimidad es el modo cierto de iniciar la traumática espiral de la ingobernabilidad. Por eso, señor presidente, hoy la gobernabilidad es un reto para todos. El desafío es rectificar el rumbo de mantener y ahondar un sistema que promueva, apoye y sostenga el desarrollo humano, a sabiendas además de que la gobernabilidad en el plano nacional depende también de la medida en que se gobierne eficazmente en los niveles regionales, provinciales y locales. 40 largos años de militancia peronista, ya termino, senador Naiderov, que me lo veo preocupado porque termine, no me permiten dudar de cuáles son nuestros valores y prioridades políticas. Y conscientes de nuestro peso legislativo afrontamos nuestras responsabilidades de gobierno. Queremos restituir al trabajador sus derechos y su dignidad, queremos llevar tranquilidad a su familia, como bien se decía aquí, queremos mantener la fortaleza del mercado interno y de los pequeños y medianos productores y comerciantes. No queremos otra cosa que consolidar la armonía social y promover el bienestar general. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Montenegro. Gracias, presidente. Me toca hoy tener que hablar de esta banca, no solo en representación de mi provincia, sino fundamentalmente, de lo cual me siento orgulloso, haber llegado a esta banca en representación de los trabajadores de Santiago del Estero, en donde, para conocimiento de mis pares, es la única CGT unificada desde hace ya 10 años.
Y eso tiene un sentido también, lo de la Secretaría Unificada, e incluso de lo que esté yo en esta banca. Y tiene que ver fundamentalmente con que, y es bueno que tenga que hacer referencia por lo que veo que pasa en nuestro país y que me preocupa, referencia a nuestra historia de Santiago del Estero. Nosotros también pasamos por graves situaciones que nos llevó a 2 intervenciones federales del año 1983 para acá. Y fundamentalmente a divisiones políticas hasta crueles, en algunas ocasiones con denuncias graves de persecuciones políticas e ideológicas de algún sector de nuestra vida en Santiago del Estero. Pero eso nos llevó al desencuentro y a no tener política de Estado los santiagueños y pensar en el bienestar de nuestra gente. Llegó el tiempo en que ese desencuentro generó al sector en el cual me ha tocado militar mucho tiempo, como es el peronismo de mi provincia, después de 40 años, que el pueblo, que los peronistas nos enorgullecemos de decir en Santiago del Estero que es una provincia peronista, que nuestro pueblo peronista elija un dirigente radical. Y en ese momento recuerdo que una de las primeras preocupaciones, después de algunas campañas también desafortunadas y que algún día la historia seguramente va a poner las cosas en su lugar, con acusaciones a veces también infundadas sobre lo que pasaba con dirigentes del peronismo. Pero lo cierto es que nuestro pueblo decidió darle confianza y entendió que le generaba esperanza un nuevo dirigente, un dirigente radical, que por supuesto venía con toda su carga histórica, seguramente de correligionarios que habrían sufrido y que sentían que habían sido muchas veces capaz que perseguidos por nuestra dirigencia. Y lejos de pensar que en la administración pública de la provincia en los últimos 40 años habían ingresado trabajadores del Estado, del juarismo, del peronismo, o de militantes políticos, ese dirigente al cual yo en esta oportunidad lo reconozco, se dio cuenta de lo que nuestra provincia necesitaba. Y lo primero que necesitaba era cerrar una grieta. Y para eso tenía que convencer a sus pares que esos trabajadores del Estado no eran militantes, eran santiagueños que necesitaban trabajar y que el Estado también lo necesitaba. Y que no podía comenzar una casa de brujas sobre esos trabajadores. Y lo primero que nos planteó en esa oportunidad, como dirigente en ese momento histórico, es convocar a todos los sectores políticos y fundamentalmente también quiero, en este momento sirve hacer referencia a la convocatoria al movimiento obrero de Santiago del Estero, claramente peronista y militante por el peronismo histórico, a convocarnos a que trabajemos juntos para sacar una provincia que había tenido 2 intervenciones federales, que había perdido empleo, que no generaba empleo, que no había inversión, que no había fábrica, no había industria, no había nada. Y una total ausencia, por supuesto, de las políticas del Estado nacional y federal sobre una provincia como la nuestra del norte argentino. En donde, por supuesto, que en todo ese periodo, cerca de 1 millón de santiagueños andan esparcidos por toda la Argentina. Y en ese momento lo primero que le dijimos a ese gobernador, actual senador, el doctor Zamora, es que la CGT es respetuosa, como también hoy nuestra CGT es respetuosa de la voluntad del pueblo. Y en ese momento éramos respetuosas y debíamos ser respetuosas de la voluntad popular. Y teníamos que darle gobernabilidad y que estábamos dispuestos a hacerlo, porque entendíamos que teníamos que salir de esa situación de empobrecimiento y entendíamos que teníamos que generar las condiciones para que se generen fuentes de trabajo. Y para eso era importante la paz social. Para eso era importante la convivencia entre los santiagueños y que todos juntos tengamos una política de Estado claro, que era la bandera de los santiagueños. Hoy justo me toca hablar en el Día de la Autonomía y con orgullo tengo aquí la escarapela de mi provincia. Y con orgullo puedo decir que en esos 10, 12 años que estamos trabajando juntos, primero pensando
en lo que ha pasado y a dónde habíamos llegado por las divisiones políticas, al total empobrecimiento de esta gente. Y nosotros, por supuesto, planteamos que si la política del Estado va a ser, primero, no perseguir a nadie, y segundo, con una mirada puesta a recuperar el empleo en el sector privado y generar las condiciones para que se radiquen fábricas e industrias en nuestra provincia, estábamos dispuestos a hacerlo y estábamos dispuestos a hacerlo desde nuestra militancia sindical y política y poner la cara ante los dirigentes peronistas que en ese momento, por supuesto, las mezquindades políticas no entendían. Pero lo que somos dirigentes gremiales, que estamos día a día, no con un número, y no con una persona, sino con la familia, porque aquí yo escucho y me duele cuando hablamos de 10.000 despidos, 100.000 despidos, hablamos como algo intangible. Son 150.000 familias donde se pierde la dignidad como jefe de familia, la impotencia de quedar sin trabajo y después no tener que llevar no solo el sustento, sino que frustrar a sus hijos la posibilidad de continuar una universidad, una escuela secundaria o la primaria. Entonces, por ahí quería hacer esta referencia porque no me parece justo el despido de más de 12.000 empleados del Estado Nacional acusados todos de camporistas. La verdad que me duele que nuestra nación haya llegado a ese nivel de confrontación, de insensibilidad, de no entender el momento histórico que le ha tocado a este presidente, que también los que decimos que somos peronistas sabemos, y había muchos compañeros que han acompañado la propuesta esperanzadora del actual presidente, que justamente nos decía que iba a cerrar la grieta, que no va a haber despidos, que no iba a haber devaluación y muchas cosas más. No quiero que lo tomen esto como que uno está atacando al presidente, sencillamente hacer una reflexión de la desesperanza de miles de argentinos que han confiado, y le puedo asegurar de miles de trabajadores, que en ese momento sentían la defraudación de nuestra clase política que había llegado al extremo de cobrarnos el impuesto a las ganancias. Pero resulta que ahora ya no estamos discutiendo las ganancias, estamos discutiendo de que dejen de despedir gente, dejen de perseguir políticamente. No es bueno, no vamos a generar las condiciones necesarias de inversión. Nosotros hemos dado muestras de la CGT, han venido todas las centrales obreras a pedirnos, por favor, que el Congreso intervenga y que frene esta ola de despidos, porque nosotros los que estamos a la par de nuestra gente sentimos que están en la desesperanza, sentimos que se crea el caldo de cultivo social que no es bueno para nadie, ni para nosotros tampoco. En ese sentido, por supuesto que adhiero a todas las expresiones del proyecto que se ha presentado y de qué manera lo han defendido los senadores preopinantes, pero quería contar justamente, con el permiso de todos ustedes, la experiencia de qué importante para poder generar las condiciones de inversión, que se generen las condiciones de la paz social y de la mesa del diálogo. En Santiago creamos la mesa de diálogo y trabajo que funciona todos los años, porque esa es la mejor condición para poder entre todos salir adelante. Apoyar a nuestros gobernantes en su iniciativa. Y aquí nosotros también, hace un tiempo atrás, hemos tenido que dar explicaciones a muchos compañeros que se sentían atacados, perseguidos, echados del Estado Nacional, y seguramente con esa pasión cuestionaban que nosotros tengamos que venir a dar el apoyo a la iniciativa del Gobierno Nacional de cerrar una página negra de nuestra historia, de la deuda externa y del pago de los bonos. Y que nosotros, por supuesto, en el periodo anterior, con éxito se había negociado más del 92%. Y se había llegado a un arreglo muy importante. Y nosotros
le dimos muestra de que queremos generar las condiciones para que el programa económico que quiere llevar adelante el presidente sirva para que genere trabajo, como también he escuchado a algún senador. Todos tenemos confianza y todos tenemos esperanza, pero tenemos que empezar a dejar de mandar señales negativas. Es una contradicción las cosas que uno escucha por televisión y declaraciones de algunos dirigentes cuando dicen de que la confianza en la economía es fundamental y todas las señales que estamos mandando son todas de generar desconfianza. Los comerciantes, los pequeños empresarios cierran sus puertas. Este ajuste tarifario tremendo que hemos sufrido. Le pido que vaya redondeando, señor senador, por el tiempo. Sí, ya sé que tengo que terminar. Ya sé que tengo que terminar, pero si me permite un minuto más. La idea es hacer un aporte. La verdad, si parece un poquito fuerte, no es la idea es un aporte de un dirigente, un simple dirigente gremial que siente que tenemos que trabajar por el país. Y tengo que decir lo que pienso y quiero decirle que la verdad que no es una buena señal negativa, no es una buena señal positiva de aumentar las tarifas a nuestras pymes, de que de pronto hoy tengan fábricas que han triplicado el gasto en energía y que eso implica, en algunos casos, tener que despedir el 20% de su personal. Así que estemos atentos a eso. Creo que la Central Obrera, cuando ha venido a este Senado y han venido las 5 centrales obreras, yo le puedo asegurar que no es fácil que el movimiento obrero se unifique en una postura. Celebro que la dirigencia política y el Senado en esta ocasión haya dado respuesta al pedido de la CGT y que hoy podamos estar tratando este proyecto y que, por supuesto, adelanto mi voto positivo. Gracias, señor senador. Le voy a pedir a los señores senadores que se ajusten al tiempo pautado por la labor parlamentaria. Tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. Gracias, presidente. La verdad que no hay ninguna duda que los que estamos acá tenemos clarísimo que el trabajo dignifica. No hay ninguna duda que todos los que estamos acá, sin excepción, queremos preservar y es nuestra obligación de preservar la paz social, pero yo creo que quienes dan estos signos negativos que recién hacía referencia el senador preopinante son quienes quieren crear un caos donde no hay caos. Quienes no quieren dejar que el aparato productivo comience a funcionar, quienes tratan de desentenderse de ciertas cosas que se han heredado y que hay que volver a corregir y que hay que volver a poner realmente mirando hacia adelante a la nave, ¿no? Creo que lo que ninguno de nosotros haríamos hoy, quizás cuando éramos chicos o en otras épocas de nuestra vida podríamos haber confundido, es si tenemos fiebre, creer que esa es la enfermedad. Si cada uno de nosotros tenemos fiebre, no vamos a conformarnos con tomar una medicación para bajar la fiebre, sino que vamos a buscar cuál es la verdadera enfermedad, cuál es el motivo que está produciendo la fiebre para que ésta no siga adelante. Bueno, yo creo que hoy están poniendo la mirada exclusivamente en la fiebre. Y no se está buscando con este proyecto realmente resolver la situación que a todos nos preocupa, que nadie la niega y que realmente entre todos tenemos que buscar el mejor camino para los argentinos, ¿no? El primer artículo del proyecto que se pone en consideración habla de declarar la emergencia ocupacional. La emergencia ocupacional ya está declarada. Viene declarada desde hace 12 años, pero ha sido extendida hasta el 2017 en aquella sesión cuando tratamos el presupuesto de la Nación. Y quizás pasó inadvertida para algunos, pero además del paquete que se trataba del presupuesto, se trataba también la prórroga de la ley 27200, que en el artículo 4 lo que decía era que se prorrogaba la emergencia ocupacional. Entonces, señor presidente, no estamos hablando de que ahora se están presentando porque este gobierno que persigue a los pobres y que no le interesa los trabajadores y que solamente ve a los ricos y estamos generando este caos. Eso es mentira, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, la emergencia ocupacional no la estamos declarando hoy, la emergencia ocupacional ya viene declarada de hace 12 años y estamos en emergencia ocupacional hasta el 2017 por una ley que solamente
he revisado las versiones taquigráficas de aquella sesión y la que había advertido algo era la senadora Negre de Alonso y después la senadora Crexel, que había introducido un escrito en el cual hacía referencia a las etapas de la emergencia que se había dado en el país y especialmente a la emergencia ocupacional. Entonces pongamos claro ese primer punto. Ya estamos en emergencia ocupacional, no la estamos declarando ahora. Lo segundo, me parece que hay que observar algunos números, no porque no nos demos cuenta de que los números son personas y que las personas son familia y que cada uno de los que hablamos son los argentinos que nos han sentado acá para que los cuidemos, sino porque si nosotros no medimos, empezamos a decir cosas que se nos ocurren y que a veces nos lleva a tomar decisiones que no son las correctas, presidente. Si nosotros vemos los cuadros que a todos se nos ha acercado, vamos a ver que realmente en el rubro que tomemos, hay muchos rubros ahí, por ejemplo, no sé, para tomar cualquiera, transporte, almacenamiento, comunicación. Si tomamos estos últimos 4 años, vamos a ver que hemos tenido un incremento en la cantidad de empleo que ha generado. Y en los últimos 3 meses especialmente, si tomamos las actividades inmobiliarias, empresariales, de alquileres, también es en los últimos 3 meses vamos a ver que hay un incremento y en los últimos 4 años empezamos de 882.000 puestos, llegamos a 855.000 y así en los distintos rubros excepto en 2 en donde es pronunciado el problema y que ahí debemos atacar y que ahí debemos resolver. El de la construcción es le diría que el nudo gordiano de la situación. La construcción es la que realmente está teniendo índices de desocupación o disminución de los puestos de trabajo considerable. Y me acuerdo cuando estábamos tratando el proyecto para resolver el default, habían venido a visitarnos el señor Weiss, de Camaro, de la Cámara de la Construcción, y ante una pregunta que le había hecho el senador Naidenov, él le decía que este problema había comenzado con las faltas de pago a la obra pública que venía desde agosto del año pasado. Y además también él dijo de que Dirección de Vialidad Nacional, desde mayo del año pasado, que tenía adeudada la obra pública. Y esto es lo que ha llevado a que realmente el inicio sea más complicado o más difícil de lo que preveíamos que podía ser. Entonces no es solamente reactivar la obra pública, sino que para reactivar la obra pública había un montón de pasos previos que son lo que hemos ido dando. Lo primero era arreglar el tema del default, ya lo hemos arreglado, con el acompañamiento de casi toda esta Cámara, y ya lo hemos arreglado. Para reactivar la obra pública se va a iniciar en breve un enorme plan de reactivación que nos va a dejar muy felices a todos nosotros, no tengo ninguna duda, especialmente a quienes vivimos en el norte, cuando veamos que de una vez arranque el Plan Belgrano que tanto esperamos verlo ya en funcionamiento. El proyecto que hoy hemos analizado del senador Cobo, el de los UBI, sin ninguna duda que también va a ayudar a que este sector se reactive. Otro sector que ha tenido bajas en el empleo ha sido el de agricultura. Y a veces cuando yo escucho cómo se refieren algunos a los agricultores, la verdad que tendríamos que llevarlos a las provincias como la mía, en donde hay pequeños agricultores, que la verdad que la han pasado muy mal con la destrucción de las economías regionales. Y que en estos últimos 3 meses, si ustedes ven los cuadros, por eso no les repito los números, van a ver que se está reactivando. ¿Por qué? Porque muchas medidas que se han ido tomando han ido reactivando ya algunas de estas economías regionales. La salida del cepo, la eliminación de las retenciones, el aumento del corte del alcohol en las naftas, ahora lo que se está haciendo para abrir de nuevo las exportaciones de los limones a Estados Unidos, y vamos a empezar a estudiar cómo hacer para que realmente los fletes de las provincias que estamos lejanas comiencen realmente de una vez por todas a ser más justos, ¿no? Pero entonces las estadísticas oficiales, en febrero de 2015 hablamos de
6.211.844 puestos de trabajo. En febrero de 2016, 6.240.416 puestos de trabajo. Entonces, creo que se está fabricando y desesperando aún más a un problema que nadie niega, un problema que viene desde hace rato. Hace varios años que no creamos nuevos puestos de trabajo, señor presidente. Entonces, no hay una crisis desmesurada en este momento, hay un problema que traemos que debemos resolver. Y para resolverlo, la verdad que nosotros estamos convencidos que algunos de los proyectos y algunas de las acciones que se están impulsando desde el Ejecutivo son el camino que debemos seguir. Uno de ellos, sin ninguna duda, en el mes de enero, el último día del mes de enero, se puso a funcionar o se postergó por un año más el repro al que usted hacía referencia cuando hacía uso de la palabra, señor presidente. Y eso es fundamental. Este programa ha sido fundamental para poder no solamente decirle a la empresa, oiga, no despida, porque ese programa le dice, no despida, sino que además le dice, no despida porque lo ayudo para que no despida. No despida porque le doy por cada uno de los trabajadores un sueldo, un mínimo vital y móvil, para que usted pueda seguir realmente adelante y solamente le tenga que pagar la diferencia necesaria para el escalafón o el valor que tenía de convenio ese trabajador. Entonces, no solamente hay que decir no despidan, hay que decir no despidan y le damos esta herramienta, pero además hay que decir a todos los que están esperando por trabajo desde hace años, le damos la posibilidad de que lo tengan. Sí, presidente, ya voy cerrando. Y esa herramienta va a ser la creación del primer empleo, la ley del primer empleo. Y en esta ley del primer empleo, a todos los que vivimos en el norte de una vez, por lo menos en el Bicentenario, vamos a poder decir que vamos a tener la noble igualdad, porque siempre veíamos leyes que al norte pobre lo dejaban al costado. Bueno, en la ley del primer empleo, el norte va a ser más favorecido que ninguno, porque no solamente que se va a dar incentivos a las empresas para que se pueda dar el primer empleo a nuestros jóvenes, sino que además en el norte va a tener un mayor porcentaje que casi llega al 48% de lo necesario. Entonces, presidente, cerrando, uno de los miembros informantes decía que las empresas cambian y crecen cuando tienen reglas claras y a largo plazo. De eso estamos hablando, señor presidente. No se puede cambiar las reglas permanentemente. Otro de los miembros informantes decía la falta de seguridad para invertir. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y para finalizar le diría que a una estimada senadora decía hace rato que ella no roba, no miente y que nunca está en contra de los pobres. Pues somos varios, señor presidente, si no le diría que la absoluta mayoría, la que acá tenemos la misma conducta. Entonces, en un partido como el mío, que ha nacido con la defensa de los trabajadores, nadie nos corre por izquierda, señor presidente. Tenemos absolutamente claro cuál es el camino para sacar a la Argentina del lugar en el que está. Por eso no acompaño este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la señora senadora por Jujuy y el próximo en la lista de oradores es el senador Urtubey. Gracias, presidente. Me quedé pensando en el caos. ¿Sabe lo que es caos? Falta de orden. Uno quiere llevar una familia, llevar un hogar en orden, ¿no? Y cuando económicamente no se puede llegar a ese orden porque lo han despedido, es por supuesto que cae en un caos. Es cierto, pero no lo estamos inventando. Mire, 120.000 son los despidos, admite el lunes pasado el diario El Clarín. 120.000. 120.000 caos cuando ese hombre o esa mujer llega a su familia. Puede que sea más de 140, informa el Centro de Economía Política Argentina. 140.000 caos cuando ese hombre o esa mujer llega a su familia y no tiene más trabajo. O más de 150.000, como dicen las centrales obreras.